Hola, ¿qué tal? Qué alegría tan grande poder estar nuevamente con ustedes en la meditación de nuestro tiempo con Dios del día de hoy. Soy el pastor Fernando Sánchez, pastor de la Primera Iglesia Bautista de la ciudad de Ducor, California. Les agradecemos infinitamente este enorme privilegio que nos conceden de poder acompañarles en su jornada devocional del día de hoy. Muchas, pero muchas gracias por suscribirse a nuestro canal y por compartir este devocional con otras personas. El día de hoy vamos a meditar en el primer libro de Samuel. Es el capítulo número 13 y vamos a partir del versículo número 1 hasta el versículo número 12. Le he titulado a esta meditación de la siguiente manera: el ABC de la obediencia. El ABC de la obediencia. Sabe que la obediencia a Dios es algo bastante complicado y muy difícil en la vida personal de cada uno de nosotros. No se nos da de manera inmediata, nos cuesta mucho trabajo obedecer a Dios. Y es que la obediencia es una virtud moral que de alguna manera se adquiere a través del esfuerzo y a través de la perseverancia. Cuando nosotros decidimos obedecer a Dios, de alguna manera lo que hacemos es que reconocemos el señorío de Dios sobre nuestras vidas. Reconocemos también que de alguna manera podemos poner nuestra confianza en este Dios maravilloso y también mostramos que tenemos fidelidad a Dios y que le amamos. Por eso la obediencia es importante. Y creo que en este pasaje de la Escritura del día de hoy vamos a descubrir a través de la vida de Saúl, a través de la vida de Jonatán, esta ausencia de obediencia completa, y de alguna manera podemos aprender algunas cosas. En esta ocasión quiero ponerte una especie como de ABC acerca de la obediencia, y me gustaría dejar por lo menos entonces 3 cosas que yo logro descubrir de este precioso pasaje de la Escritura. La primera cosa es lo siguiente, entonces, con la letra A: asegúrate de obtener la victoria completa. Una vez que nosotros decidimos obedecer a Dios, vamos a terminar nuestros ciclos, vamos a hacerlo completamente. ¿Sabes por qué? Porque cuando nosotros dejamos cosas sin terminar, cosas a la mitad, luego esas cosas nos pueden traicionar y nos pueden causar muchos, pero muchos problemas. Observa cómo dice el versículo número 5, dice así: se concentraron entonces los filisteos para pelear contra Israel. 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Luego subieron y acamparon en Micmas, al oriente de Bet-Aven. Me llama tanto la atención que estos filisteos son precisamente los mismos filisteos que el pueblo de Dios ya había vencido en aquella ocasión, en esa parte que se llamó Ebenezer. ¿Recuerdas? La historia la podemos encontrar en el capítulo número 7 de Primero de Samuel. Pero te voy a leer el versículo número 13 de ese capítulo. Primero de Samuel, capítulo 7, versículo 13. Dice: así fueron sometidos los filisteos y no volvieron más a entrar en el territorio de Israel. Sabes, en esa oportunidad el pueblo de Dios había logrado vencer a los filisteos, pero no los exterminaron, no los eliminaron, los dejaron allí, ¿verdad? Y ahora observamos cómo este terrible error, al final de cuentas, viene a traer un grave problema a la vida del pueblo de Israel, porque nos habla precisamente de que hay una gran cantidad de filisteos, hay una cantidad enorme. Dice que eran 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo y un pueblo muy numeroso como la arena que está en el mar, una infinidad de personas. Y sabes, cuando nosotros no obtenemos la victoria completa, lo que a veces hacemos es que nos confiamos de más y no cerramos esos círculos, no hacemos lo que tenemos que hacer. Cuando yo miro esto, me puedo pensar en que muchas veces nosotros nos quedamos solamente con nuestras victorias pasadas y no podemos quedarnos solamente con esas victorias del pasado. Tenemos que renovarnos, tenemos que entender que habrá victorias nuevos desafíos que vamos a tener que enfrentar y que de alguna manera necesitamos estar preparados. Me llama tanto la atención que Saúl se confió de más, y lo que hace, según el versículo número 2 de esta escritura, es que solamente escoge a un pequeño grupo de personas, y dice la escritura que eran cerca de 3,000 personas. Te leo el versículo número 2. Escogió a 3,000 hombres de Israel, estaban con Saúl 2,000 en Micmas y el monte de Betel, y 1,000 estaban con
con Jonatán en Gaba de Benjamín. Eran solamente 3,000 personas que tenía Saúl, y estamos observando cómo los filisteos tenían una gran cantidad de personas. ¿Qué ocurrió ahí? Bueno, seguramente Saúl se confió, seguramente se sintió demasiado valiente, pensó que él podía con la situación sin ningún problema, se sintió autosuficiente, y sencillamente esto lo va a llevar a fracasar en su pelea, en su batalla. Primera cosa, entonces, asegúrate de obtener la victoria completa. La letra B de este ABC de la obediencia: busca guiarte por la fe y no por vista. Me llama la atención en el versículo número 6, cuando la escritura nos dice lo siguiente: cuando los hombres de Israel vieron que estaban en peligro, porque el pueblo estaba en grave aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Me llama tanto la atención que el escritor de este libro nos dice que el pueblo vio que estaban en peligro. Y sabes, muchas veces nosotros, cuando dejamos de concentrar nuestra mirada en este Dios maravilloso y nos ponemos a mirar las circunstancias que nos están envolviendo, muchas veces entonces lo que hacemos es que perdemos la fe y de alguna manera nos comenzamos a guiar solamente por la vista. Segunda de Corintios capítulo número 5 versículo 7 nos dice: porque por fe andamos y no por vista. El cristiano no debe de guiarse por las cosas que están mirando, no nos guiamos por las circunstancias. Le creemos a Dios y entonces nos llenamos de fe para poder ir avanzando hacia adelante. Y esto me lleva a la tercera y última cosa que quiero dejar en tu corazón, la letra C. Comprométete a ser obediente. Vamos a comprometernos completamente a la obediencia. Dice el versículo número 11. Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Saúl respondió: porque vi que el pueblo se desbandaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Así que me vi forzado a ofrecer el holocausto. Sabes, una vez que Saúl observa que Samuel no estaba llegando al momento que él había anticipado de llegar, se desesperó, comenzó a observar cómo el pueblo se desbandaba, comenzó a observar cómo el pueblo se angustiaba, y de alguna manera entonces esta falta de compromiso a la obediencia redundó en varias cosas. ¿Qué hace que nosotros no obedezcamos al Señor? Creo que este versículo número 11 por lo menos nos da tres cosas. ¿Sabe? La primera de ellas es la preocupación. Dice este versículo, dice, porque vi que el pueblo se desbandaba. Entonces Saúl se comenzó a preocupar cuando vio que el pueblo se estaba yendo, ¿verdad? La preocupación muchas veces nos hace que nosotros no confiemos en Dios y entonces desobedezcamos a lo que el Señor espera que nosotros hagamos. Otra de las cosas es la impaciencia. Dice el versículo, dice: y que tú no venías dentro del plazo señalado. Le echó la culpa a Samuel, ¿verdad? De que no llegaba, se impacientó, no tuvo la paciencia adecuada. Y sabes, cuando nosotros no tenemos paciencia, nosotros entonces nos arrebatamos y hacemos cosas y tomamos decisiones que no deberíamos haber tomado nunca. Tengamos mucho cuidado con la falta de paciencia. La tercera cosa es el temor. Dice el versículo, dice: y que tú no venías dentro del plazo señalado, mientras los filisteos estaban ya concentrados en Micmas. Dice Saúl: vi a los filisteos y dijimos, bueno, mejor hay que apresurarnos, y al final de cuentas Saúl tomó la iniciativa, tomó una decisión que no le correspondía tomar, y entonces se metió en un grave problema desobedeciendo a Dios. El ABC de la obediencia: número 1, asegúrate de obtener la victoria completa. Número 2, busca guiarte por la fe y no por la vista. Y número 3, comprométete a ser obediente. Espero que esta meditación haya sido de mucha bendición para tu vida, y me encantaría que nos pudiéramos encontrar el día de mañana. Te mando un abrazo. Bendiciones.